este tiempo, por sacar este tiempo para un tema nuevo, para una articulación nueva que queremos que ENACAR se convierta en uno de los protagonistas muy importantes académicamente. Y solamente presentar al coordinador de este webinar, al doctor Johnny Márquez, y recordarles nuestro Congreso Nacional en la ciudad de Santa Marta del 1 al 4 de junio. Está absolutamente todo preparado, programa, conferencistas nacionales e internacionales confirmados. Solamente falta que llegue el día para que nos volvamos a reunir y compartamos de un programa académico muy importante, muy interesante, que todo es gracias a la familia CAR. Johnny, buenas noches, muchísimas gracias a ti y a todos los panelistas. Te dejo en la coordinación del webinar. Muchas gracias. Sí, buenas noches para todos. Muchas gracias a la CAR, especialmente a Rubén y a Nicelis que han estado pendientes de esto. Rubén como coordinador académico y nos ha invitado a que participemos con la patología periarticular alrededor de la cadera, un tema bastante interesante. Yo creo que va a ser muy importante para que la gente que está incursionando en esto se entere de estas circunstancias y que aprovechemos estas personas. Quisimos organizarlo, de que fueran con las personas que trabajan en esta área de diferentes ciudades de Colombia y vamos a empezar con el doctor Andrés Aranzazu, que es ortopedista que trabaja en la ciudad de Manizales, hizo su fellow de cadera con el profesor Bernardo Aguilera en Cali y ya tiene su vasta experiencia en esto. Así que Andrés, puedes compartir tu pantalla y adelante. Perfecto, muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Ya les voy a dar acá para compartir la pantalla. Sí, la tenemos en la pantalla, ¿cierto? Sí, ahí está, falta que la amplíes eso. Ahí ya, ¿cierto? Perfecto. Bueno, como les decía, muchísimas gracias por la invitación. Hoy, como les decía el doctor Johnny Márquez, vamos a tratar la patología periarticular de la cadera, pues que digamos que es otro universo alrededor de estas patologías tan importantes, pero que no, hay que saber que no todas son patologías intraarticulares de la cadera y que pues tenemos, digamos, un abanico grandísimo de síntomas que nos pueden hacer pensar en cualquiera de las patologías. Entonces, por eso es de gran importancia poderlas conocer y tenerlas presentes todas para poder diagnosticarlas una a una. Entonces, vamos a arrancar con el tema que me corresponde, que es cadera en resorte interna y cadera en resorte externa. Entonces, tenemos que conocer que el término de cadera en resorte, o coxa saltans, como también lo podemos encontrar, es un término que ha sido usado para describir patologías básicamente que produzcan sensación de sonido o resalto de la cara en movimiento. Es muy importante este término de la cara en movimiento porque es una patología dinámica. Son síntomas que no se producen con la cadera estática, o sea, en una posición estática no vamos a presentar este tipo de sintomatología. Entonces, es gran importante saber que es de la cadera en movimiento, ¿cierto? El término cadera en resorte o snapping hip, pues está reportado en la literatura desde más o menos en el año 1900. Los estudios pues, de la patología han avanzado grande en los últimos 30 años. A partir de más o menos al año 84 se diferenció el resalto interno del resalto externo y tenemos que tener en cuenta, y algo muy importante, que puede ser un fenómeno incidental y asintomático en el 5% de la población. No necesariamente el hecho de tener un resalto quiere decir que estamos sufriendo un síndrome de cadera en resorte interna o externa. Puede ser como un síntoma aislado y el paciente no presentar síntomas. En cuanto a la cadera en resorte externo, pues básicamente es la más común de las dos, ¿cierto? Es un dolor lateral del tercio proximal del muslo que se puede originar desde la región trocantérica y puede extenderse incluso hasta el tercio distal del muslo en su cara lateral sobre la cara lateral de la rodilla. Se genera básicamente por la cara posterior de la banda iliotibial o el aspecto anterior del glúteo máximo cuando pasan a través del trocánter mayor.
por ser una patología dinámica, puede darse en la transición de los movimientos, sea entre flexión-extensión o rotación interna y rotación externa. Y es una causa muy importante de dolor en el trocánter mayor. Cuando estas patologías de cadera en resorte externa se tienden a volver crónicas, pues tenemos procesos inflamatorios de la bursa trocantérica y esto puede generarnos esta patología tan común que sabemos, como lo vemos aquí en la imagen. Entonces, el resalto sobre el trocánter mayor, flexión, extensión, rotaciones. Clínicamente, esto es lo que encontramos. Son pacientes que, como ustedes ven ahí, tienen un resalto que muchas veces los pacientes lo asocian con un signo o síntoma de subluxación de la cadera. Muchas veces los pacientes llegan al consultorio y dicen, no, doctor, vea, es que yo soy capaz de sacar la cadera o de subluxar la cadera. Claramente, pues teniendo este videito que están viendo ustedes ahí, pues tenemos presente que no es que luxen la cadera, sino que es el resalto que se genera cuando el paciente hace la transición del movimiento. Ecográficamente, importantísimo ahorita con el advenimiento de toda esta, digamos, ultrasonido, y que ya la mayoría tenemos ultrasonido en nuestros consultorios o para hacer los procedimientos, pues saberlos identificar. Entonces vemos acá en el trocánter mayor cómo se genera el resalto de la banda iliotibial sobre el trocánter mayor. Entonces con el transductor podemos ver fácilmente si en estos pacientes está generándose ese resalto, como ustedes lo ven ahí claramente en las imágenes, en los videos que están corriendo. En cuanto a la cadera en resorte interna, digamos que es un dolor más anterior de la cadera, ¿sí? Es un dolor casi que en la región inguinal y se genera por el paso del psoas a través de la eminencia ilopectínea, o también puede generarse a la altura del trocánter menor. Puede generarse o puede, digamos, ser un diagnóstico diferencial la inflamación del ligamento iliofemoral sobre la cabeza femoral, la subluxación de la cabeza larga del bíceps en el isquion, y es de gran importancia en estos pacientes tener presente la presencia o ausencia de reemplazos articulares, porque se ha determinado que hasta un 4.3% de los reemplazos totales de cadera que tienen un mal posicionamiento de la copa acetabular pueden generar un resalto del psoas sobre estas copas mal posicionadas. Entonces vemos acá cómo es básicamente la transición de la flexión, abducción y la rotación externa a la extensión, aducción y rotación interna es la que nos va a generar este resalto. Yo les quise hacer un videito acá que me parece muy práctico, y en este vamos a ver cómo es esa transición. Entonces vemos la eminencia ilopectínea, vemos el psoas que está representado por el caucho que tengo ahí, y vemos cómo se produce ese resalto en la transición del movimiento. Entonces ustedes ven que cuando está el movimiento, miren cómo pasa el psoas sobre la eminencia ilopectínea, y es lo que nos genera ese resalto interno, que es lo que los pacientes interpretan como un dolor o como una sensación de una cuerda de arco que pasa por dentro cuando hacen la transición del movimiento. O sea, que genera un resalto que inicialmente, como les decía, puede ser asintomático, pero ese resalto crónicamente puede llevar a un proceso inflamatorio de la porción del psoas, lo que nos va a empezar a generar el dolor en los pacientes. Entonces, teniendo claro esta fisiopatología, también lo podemos ver ecográficamente. Entonces vemos cómo tenemos la fascia ilíaca, vemos el músculo ilíaco. ¿Cómo está corriendo el video? Ahí sí. Vemos el pubis y vemos el tendón del psoas en esta zona. Ese resalto, digamos que una forma muy común y que ahorita digamos que lo estamos pudiendo utilizar para hacer los bloqueos básicamente, es los que han incursionado en la ecografía, el bloqueo tipo PENC, que es el bloqueo pericapsular de la cadera. Digamos que es la misma posición para el bloqueo PENC, es en la que podemos ver este resalto de la cadera en resorte interna del tendón del psoas. El tratamiento conservador inicialmente siempre será una buena opción, ¿sí? Estos pacientes claramente les tenemos que hacer la terapia física en las caderas en resorte externas, encaminado a hacer estiramiento de la banda iliotibial, del glúteo, medios físicos, ultrasonido, estimulación eléctrica o punción seca sobre el trocánter mayor para disminuir ese proceso inflamatorio de la bursa trocantérica y mejorar los síntomas. En la cadera en resorte interna, encaminado básicamente a estiramiento de cápsula anterior de cadera y estiramiento del psoas, que es lo que básicamente nos va a ayudar con la parte sintomática, medios físicos locales, restricción de algunas actividades de impacto y de carga a la extremidad, e infiltraciones sean intra o extraarticulares de acuerdo al patrón de resalto que tenga el paciente. Entonces, infiltraciones extraarticulares en los pacientes que tienen su cadera en resorte externa, las podemos hacer guiadas por ultrasonido o las podemos hacer sin ultrasonido, porque pues tenemos un acceso que digamos que es fácil y familiar para todos en el trocánter mayor y en la bursa trocantérica. Esto nos puede ayudar a disminuir los síntomas. Las infiltraciones intraarticulares para la cadera en resorte interna, pues las podemos hacer, como sabemos,
en la unión de la cabeza y el cuello, como lo vemos acá, para hacer una infiltración articular para lograr mejorar ese proceso inflamatorio, o también los podemos hacer, como les decía ahorita, en la parte donde hacemos el bloqueo pericapsular de la cadera, que también nos va a generar una desinflamación del tendón del psoas, y esto nos va a ayudar a mejorar este proceso, por lo menos inflamatorio, y la parte sintomática. En ocasiones no son tan efectivas para mejorar el resalto, pero sí nos van a ayudar mucho con la parte sintomática de los pacientes. Entonces vemos donde ponemos la aguja, ponemos la infiltración. Esto pues nos va a ayudar claramente. El tratamiento quirúrgico, entonces en la cadera en resorte externa, básicamente está encaminado en relajar el tendón para eliminar el resalto, que es lo que nos genera el síntoma. Son pacientes que los hacemos en decúbito lateral. Dos opciones pueden ser abiertas, ahorita las estamos haciendo endoscópicas por la facilidad, por la poca invasión, por una herida muchísimo más estética para los pacientes, que son 2 punticos nomás, conocer las marcaciones anatómicas, y claramente en estos pacientes utilizamos una bursectomía. Entonces vemos el abordaje que se utiliza para esta liberación de la cadera en resorte externa. Entonces tenemos la espina ilíaca anterosuperior, como ustedes la ven adelante, tenemos cefálico y caudal, el trocánter mayor, y más o menos de 3 a 5 centímetros cefálico y caudal es donde hacemos los abordajes o nuestros portales artroscópicos para la liberación endoscópica de la cadera en resorte externa. Entonces, como ustedes ven acá, imaginológicamente cómo nos ubicamos, una guía sobre el trocánter mayor, nuestros instrumentos que van a encontrarse. Vemos, llegamos acá, entonces hacemos una liberación de la banda iliotibial y con eso exponemos la bursa trocantérica. Entonces, en la mayoría de los casos, esta liberación de la banda iliotibial con la bursectomía trocantérica es suficiente. En algunos casos, digamos que está descrita esta otra técnica quirúrgica, que es hacer una incisión longitudinal sobre la banda iliotibial, además después hacer una incisión transversa y quitar esos ángulos del rombo para dejar un rombo completo, dejando una liberación del trocánter mayor. Puede ser abierta, como ustedes lo ven acá, haciendo la misma liberación, pero pues de forma abierta, como les decía, pues con el advenimiento de nuestros procedimientos artroscópicos. Es una herida de 10 centímetros contra 2 heridas de 5 milímetros. Claramente, pues es lo que estamos utilizando actualmente y con muy buenos resultados. Aquí lo que les acabo de mostrar, entonces tenemos muy buenos resultados. Los resultados básicamente los medimos en presencia de dolor y en presencia nuevamente o repetición del resalto. Entonces, básicamente, eso es la forma de medir los resultados. Paciente se le quita el dolor y no vuelve a resaltar. Entonces, muy buenos resultados a largo plazo. La cadera en resorte interna tenemos que es también la liberación del tendón para eliminar el resalto. ¿Qué pasa en esta? Esta tenemos que entrar al compartimento central, necesitamos mesa de tracción, conocer las marcaciones anatómicas claras para poderlo hacer, y podemos hacerlo en 2 zonas, tanto en liberación transcapsular, como les decía, entrando a la articulación, haciéndole el compartimento central, o en la liberación en el trocánter, a nivel del trocánter menor. Entonces, la liberación transcapsular, que es en el compartimento central, limitaciones, tiempo de tracción, ¿cierto? Cirujano que tenga conocimiento más o menos de la anatomía y que lo haya hecho alguna vez, porque puede ser confundido, por así decirlo, con la porción indirecta del recto femoral, entonces hacer un corte inadecuado o no hacer la liberación del tendón del psoas. Y siempre muy importante hacerlo al final del procedimiento. ¿Por qué motivo? Una vez hacemos la liberación del psoas transcapsular, tenemos más riesgo de que nos haga una extravasación de líquido del espacio abdominal y hacer pues como lo que conocemos un compartimental del abdomen. Entonces claramente hay que tener, una vez se haga esta liberación del psoas, estar muy pendientes del abdomen, palpando el abdomen, pedirle al ayudante o al anestesiólogo que estén pendientes para que esto no nos vaya a suceder. La liberación transcapsular, tenemos los portales anatómicos convencionales, tenemos un portal que es más anterior para la liberación transcapsular, la liberación del trocánter mayor es uno más distal al portal anterolateral convencional, y una liberación del portal del iliosoas que es más proximal. En este video vemos acá cómo llegamos a la porción transcapsular del psoas, la que ustedes están viendo al fondo en la cara es el psoas, y ahí se realiza la liberación. Entonces, como les decía, esto siempre se realiza al final del procedimiento. Una vez hacemos la liberación del psoas, cerramos, digamos que la infusión continua por la bomba, y es la última parte del procedimiento que se hace. La liberación en el trocánter menor realmente pues no la utilizo mucho, yo la hago más la liberación transcapsular. Esta es extracapsular, pues no requiere capsulotomía, no requiere mesa de tracción, tiene riesgos de hacer osificaciones heterotópicas. Entonces, como ustedes ven acá, se posicionan por un portal superior accesorio e inferior accesorio para llegar al trocánter menor,
siempre tenemos que hacerlo guiado bajo visión fluoroscópica, como ustedes ven, para poder estar seguros de dónde estamos y poder hacer la liberación del tendón del psoas a este nivel. Los resultados, muy buenos resultados, lo ven ustedes acá. En cuanto a dolor y presencia nuevamente de resalto, son casi cero. Ustedes ven acá que no hay presencia de dolor en el posoperatorio. Resnapping, pues, o presencia otra vez de resalto en algunos pacientes puede presentarse, pero vemos que la mayoría de series presenta 0% de recidiva de la sintomatología. Entonces, eso aquí. Perdón, acá que sí. Entonces es importante como para tener en cuenta y para llevar a casa, se debe individualizar siempre cada paciente, el tratamiento conservador versus el tratamiento quirúrgico, disponer de un instrumental adecuado para realizar el procedimiento, tener claro que muchas veces para estos procedimientos no nos sirven los mismos instrumentales que utilizamos para artroscopía convencional de rodilla, quizás para la liberación de las caderas en resortes externas nos puedan ser útiles, para las caderas en resorte internas no son útiles, necesitamos instrumentales claramente especiales y más largos, entrenamiento adecuado en la cirugía artroscópica de cadera e informar obviamente al paciente sobre todas las ventajas y desventajas que tiene el procedimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés, por esta clara presentación. Pueden ir haciendo las preguntas a través del chat y luego de que nos hable el doctor José María Niño, tendremos algunos minutos para comentarios y preguntas. Muchas gracias, Andrés. A continuación, el doctor José María Niño, ya viejo conocido y experto en cirugía de cadera y que también incursionó en la artroscopia de la cadera, nos va a hablar de un tema interesante que es el pinzamiento subespina ilíaca anteroinferior. Trabaja en Bogotá, por eso quisimos, como dijimos, estar de varias ciudades del país y muchas gracias, José María. Adelante, comparte tu pantalla. Muchas gracias, Johnny. Muy amable. Además que como compartir. Sí, eso. Ok. ¿Ya salió algo allá o no? Sí, abre la presentación ya. Listo. Entonces aquí estoy. Correcto, ya puedes ampliarla. Bueno, primero que todo, darle gracias a Johnny por la invitación. Para mí es un gusto estar nuevamente en este tipo de reuniones y agradecerle mucho más porque el experto en pensamiento espinal es él. Entonces, todas las ayudas audiovisuales me las prestó. Entonces, voy a tratar en estos 10 minutos de explicar qué es el pensamiento subespinal o pensamiento de la espina ilíaca anteroinferior. Y es una prominencia que se ocasiona en la parte supracetabular que va a generar un conflicto con la movilidad de la cadera. ¿Sí? Entonces, es una alteración del contacto entre la espina ilíaca anteroinferior y la parte anterior e inferior del cuello, que durante la flexión de la cadera, pues, José María, ¿se interrumpió? Sí, perdimos conectividad con el doctor. José María, ¿no escuchas? Ahí le estoy escribiendo. Ahí no escuchas, que se aló. interrumpió. Ahora sí. Ahí está. Ahí estás otra vez, ánimo. Ok, entonces, a ver. Dios mío, ahora que se me perdió mi charla. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Comparte la pantalla y la buscas. Aquí estoy. ¿Listo? ¿Y se ve? Listo, perfecto. Listo. Entonces seguimos. Adelante, adelante. Okay. Sí, ahí puedes seguir.
pero ahora no corre nada. A ver, sí. Ok, esta es una preparación en el laboratorio cadavérico del doctor Márquez, donde vemos como en el intervalo entre el sartorio y el tensor de la fascia lata, pues está el origen del recto femoral. Y aquí en el video nos ilustra su íntimo contacto con la cápsula articular anterior y con la espina ilíaca anterior-inferior. Es un trabajo muy juicioso del doctor Márquez. Acá ya se ha separado y vamos a encontrar la porción directa del recto femoral, su relación con la espina ilíaca anterior-inferior y la porción refleja del recto femoral. Acá hemos levantado el recto femoral y vemos cómo está el músculo iliocapsulares, su íntimo contacto con la cápsula articular y con el reborde acetabular. Este es un video donde él nos ilustra cómo desinsertando el recto anterior, ¿sí? O el recto femoral, ¿sí? De la porción, aquí lo ha desinsertado la porción directa, y cómo la porción refleja es una gran parte insercional, ¿cierto? Todo esto es para mostrarnos que cuando vayamos a hacer una cirugía, no puede hacer una remodelación del tope de la espina ilíaca anterior superior, y esto está corroborado por este estudio de este autor, donde en esta disección cadavérica encontró que la distancia promedio de la inserción directa del recto femoral está a 2.2 centímetros y lateral 1.6, o sea que el origen del recto femoral es amplia y uno podría hacer una remodelación o una decompresión subespinal con mucha tranquilidad sin tener que comprometer la función del recto. Esta es otra vez la preparación cadavérica. Vemos como en flexión de 90 grados todas las estructuras pericapsulares se van en compresión contra la espina ilíaca anterior inferior, y la importancia de que no haya ninguna alteración estructural que impida esta movilidad. Aquí ya se ha retirado el recto femoral y vemos como la espina ilíaca anterior superior y la cápsula están denudadas completamente. Aquí nuevamente la preparación de cadavérica con flexión y rotación interna, y vemos el íntimo contacto y la presión que se ejerce sobre estas estructuras pericapsulares. Y el doctor Márquez preparó en su laboratorio cadavérico esta deformidad, ¿sí? Que es una tipo 3, en la cual rebosa o pasa el reborde acetabular, y acá en el video nos muestra cómo con la flexión y rotación interna el cuello hace un conflicto y genera pinzamiento, y esto obviamente va a generar dolor. A esto le tenemos que sumar la cápsula articular, músculos capsulares y la presión que se puede ejercer sobre estas estructuras en un paciente que tenga una deformidad de este tipo. Ok, entonces, teniendo en cuenta estas explicaciones anatómicas, vamos a encontrar, ¿qué vamos a encontrar en la clínica del paciente? Pues vamos a encontrar un dolor anterior, un dolor inguinal con la flexión de la cadera, una disminución de la flexión de la cadera, una sensibilidad de dolor a la palpación sobre la espina ilíaca anterior inferior, una disminución de la rotación interna con la cadera en flexión, y si hacemos una infiltración sobre esta zona, pues obviamente esto puede generar alivio del dolor. Y pues muchos de estos síntomas pues también son muy frecuentes, o los vamos a encontrar en el pinzamiento femoral acetabular. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar estos pacientes? Pues las imágenes diagnósticas son las radiografías, la tomografía computarizada, y vamos a estudiarlos con TAC 3D o simplemente con radiografías o con radiografías resonancias y lo que necesitemos. Lo importante es tener los elementos que debamos utilizar para tener un diagnóstico claro. Entonces, esta es una
un estudio donde sobre 145 pacientes en quienes se les ha tomado TAC tridimensional, radiografías AP de pelvis y falso perfil, encuentran que hubo una mejor sensibilidad para las alteraciones de tipo 2, ¿cierto? Comparado con el TAC. Entonces, no dejar pasar tampoco la posibilidad de tomar unas buenas radiografías y llegar a un diagnóstico. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la posibilidad de costos y radiación para el paciente. Y esto, con base en este estudio, fue que se hizo la clasificación de las anormalidades de la espina ilíaca anterosuperior. Y en la tipo 1 vamos a encontrar que hay una distancia entre el reborde acetabular, ¿sí?, y la espina ilíaca anterosuperior, ¿sí? En las tipo 2, que corresponde al 75%, la espina ilíaca anterior inferior va a llegar hasta el reborde anterior sin sobrepasarla, y en las tipo 3, que es el 8%, la espina ilíaca anterosuperior o el crecimiento óseo va a superar el reborde acetabular. Entonces, este es un estudio muy interesante en la cual a 427 individuos con caderas sintomáticas se les toma un TAC tridimensional, y lo mismo se hace con 259 individuos asintomáticos, ¿sí? ¿Y qué encontraron? Que hay una prevalencia de pinzamiento subespinal similar. Es decir, podemos tener pacientes que tienen pinzamiento subespinal desde el punto de vista estructural, pero son asintomáticos. Entonces es donde viene la clínica, la experiencia en el manejo del paciente y en pensar que de lo que podemos hacer es lo que realmente necesita el paciente. Pero también tenemos este otro estudio, ¿sí?, donde hay unos pacientes a quienes se sometieron a cirugía de revisión en artroscopias de cadera por pinzamiento acetabular, y encontraron que de las 80 caderas, el 45.9% de las caderas tenían, además de la prominencia, además de pinzamiento acetabular, tenían una prominencia de la espina ilíaca anteroinferior prominente que llegaba hasta el borde del acetábulo, es decir, que eran tipo 2 y algunas tipo 3. Ok. Este es un estudio del doctor Aguilera, muy juicioso, inquieto académicamente, ¿sí?, donde sobre un seguimiento de 194 caderas, con este promedio de edad, encontró que el 76% de las caderas tenían pinzamiento femoroacetabular y un 23% tenían, además del pinzamiento femoroacetabular, tenían pinzamiento subespinal. Y al comparar la versión femoral y la versión acetabular, encontró que hay una disminución de la anteversión acetabular y femoral en el grupo de pacientes que tienen pinzamiento subespinal. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este tipo de pacientes? Pues lo que hay que hacer es una decompresión de la espina ilíaca anteroinferior prominente, y es una cirugía que podemos hacer abierta o artroscópica. Estos son los primeros artículos que se presentó ya en este año 2012, donde describen a 10 pacientes, se hace una descompresión artroscópica, un seguimiento a 14 meses y la mejoría clínica de la flexión del paciente en el pre y en el posoperatorio, y la escala funcional en el pre y en el posoperatorio. Esta es una imagen para mostrarles cómo los pacientes que implican, los jugadores de fútbol, que son los que implican que tienen que patear, ¿cierto? En un grupo de 34 caderas de pateadores contra 115 caderas de deportistas no pateadores, hay un aumento muy importante de la presencia de lesiones en la espina ilíaca anterosuperior comparado con los jugadores o con los deportistas que no implican patear. Bueno, este otro artículo también publicado en esta revista, y que es también del doctor Aguilera. Entonces, él tiene 50 pacientes con pinzamiento femoroacetabular y pinzamiento subespinal, y 150 pacientes con pinzamiento femoroacetabular sin pinzamiento subespinal. Y es un seguimiento de 2 años,
no hay diferencias desde el punto de vista del seguimiento y la parte funcional, pero se encontró algo muy importante y es que las reconstrucciones laborales, ¿cierto? Cuando se combina el pinzamiento femoroacetabular y el pinzamiento subespinal, siempre son mayores, es decir, hay mayor daño del labrum y las estructuras pericapsulares cuando tenemos esa combinación de pinzamiento femoroacetabular y pinzamiento subespinal. Y esto nos lo corrobora otro estudio de este autor, donde él solamente operó pacientes femeninas con pinzamiento subespinal sin pinzamiento femoroacetabular, y en todos los pacientes tenían una ruptura labral asociada, ¿sí? En esos pacientes, aquí está la escala funcional y cómo mejoró del pre al postoperatorio. Ok. Y esta es una publicación del doctor Márquez y su equipo, presentada en el año 2020 en el AOS, en el meeting de la academia, donde presentaron 31 pacientes con pinzamiento femoroacetabular más pinzamiento subespinal. Esta es la distribución de los tipo CAM y los tipo Pincer, ¿sí? Y como este es el promedio de edad y el resultado funcional en el pre y postoperatorio y en la escala binal análoga con recuperando la fuerza muscular. Este trabajo fue premiado con una mención durante esta presentación y pues felicitamos al doctor Márquez. Las conclusiones. Entonces, la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior prominente provoca un choque y un conflicto en la movilidad de la cadera que ocasiona sintomatología. Es una patología que puede presentarse aislada o combinada con pinzamiento femoroacetabular. La decompresión artroscópica de la deformidad si es sintomática, mejora la función con cirugía. Y quiero felicitar al doctor Márquez por su trabajo en su laboratorio de anatomía patológica cadavérica y agradecerle por la invitación y por haberme prestado todo este material para presentarles esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, José María, por esta presentación de este tema interesante, que es una patología que tenemos que tener en cuenta porque está asociada algunas veces al pinzamiento femoroacetabular, pero también el doctor Aguilera tiene trabajos en el que nos ha mostrado hallazgos de sintomatología por la espina ilíaca anteroinferior sin haber un pinzamiento claro. Desde el punto de vista radiológico, con pinzamientos con espinas tipo 1 y 2. No sé si hay alguna pregunta o comentarios en el momento para contestarlos, o si tienen algún comentario, unos 4 o 5 minutos. Yo tengo una pregunta en cuanto al pinzamiento subespinal, y es que en los trabajos que nos mostraba ahorita José María, la presencia de, digamos, en los estudios que se realizaron de pacientes sintomáticos y asintomáticos, la asociación o digamos el encontrarse tantos pinzamientos subespina en pacientes asintomáticos, ¿a qué se asocia la presencia o la ausencia de síntomas? Sacando los pateadores, o sea, digamos los que tienen deportes de impacto que patean. Sí, en el trabajo que hizo Bernardo, ¿estás por ahí? En el trabajo que hizo Bernardo. Sí, aquí estoy. Bernardo nos puede contestar esta pregunta porque él lo demostró en muchos pacientes, este tipo de pinzamiento, aún sin ninguna imágenes dramáticas. Ánimo, Bernardo. No, básicamente lo que ya se ha encontrado en esto es que más que un pinzamiento subespinoso, es un pinzamiento de un complejo que hay debajo de la espina, que no depende de la situación ni del tamaño de la espina, a excepción de las tipo 3, que son obvias, como lo mostraba en el ejemplo que hizo Johnny, sino depende de la adversión del cuello femoral
y de la versión del acetábulo, o sea, en un acetábulo retroverso, o sea, inclinado hacia adelante, o en un cuello femoral retroverso, o sea, que se va hacia atrás, la excursión que tiene la articulación, ¿cierto? Hace que permita tocar el cuello con esto y en el trabajo que yo publiqué, lo documenté con un software de simulación, el Clinical Graphics, tanto en los pacientes sintomáticos o asintomáticos. Entonces la respuesta para el doctor Aranzazu es no solamente yo, sino que Lerch, en 2 artículos magistrales, demostró con unos modelos biomecánicos cómo la retroversión femoral hacía que la mayor causa de pinzamiento suespinoso es esta, la retroversión femoral, y los pacientes que pinzan, la mayoría son de espina tipo 1, o sea, más complejo todavía. Perfecto, Bernardo, muy claro. Es cierto que hay individuos que tienen esas anomalías que muy claramente tú confirmaste en tus trabajos y que es algo que está ganando espacio en la literatura y que hay que tenerlo muy en cuenta en el momento de la evaluación de estos pacientes. Ya puedes dejar de compartir, José María. Bueno, a continuación el doctor John Fonseca, ortopedista que labora en la ciudad de Bucaramanga, que hizo su fellow de cadera con el profesorísimo Bernardo Aguilera, nos va a hablar acerca de la rotura de los tendones glúteos. Ánimo, John, y muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues ya llegó el momento de hablar un poquito de lo que son la ruptura de los tendones glúteos, que es un tema interesante y un poquito más relacionado con la patología artroscópica también de algunas personas que no hacen cadera y sí hombro. Entonces, para empezar con esta charla, pues no hay ningún conflicto de intereses en cuanto a lo que les voy a presentar, salvo el agradecimiento también al doctor Johnny Márquez por facilitarme algunas de las imágenes que vamos a ver y algunos de los videos de esas posiciones anatómicas tan variadas y tan delimitadas para ver esta patología del glúteo. Y empezando por el glúteo y por los tendones glúteos, quería empezar por la evolución de cómo ese tendón y la inserción de todos esos tendones y esos músculos tuvieron una característica importante en la evolución hacia la bipedestación y finalmente a la marcha, que es lo que hacemos todos los seres humanos todos los días, comenzando desde el homípedo cuadrúpedo hasta llegar a ser bípedos. Entonces, dentro de la función y fisiopatología del glúteo, vemos que cuando nosotros éramos homínidos hasta ahora empezando a hacer la marcha, teníamos un fémur completamente horizontalizado y corto, y cuando comenzamos a hacer la bipedestación, que es la bipedestación moderna, tuvimos un momento de extensión de la cadera y extensión de la columna, con la cual hubo un cambio en la función del glúteo y un cambio en el papel de la marcha como estabilizador de tronco. En este momento, cuando pasó esta parte en la evolución, el glúteo se convirtió en estabilizador de tronco en esa bipedestación. Pero no solo eso pasó, también hubo un cambio en la posición en las inserciones del glúteo mayor, el glúteo medio y apareció el glúteo mínimo. Como vemos acá en las imágenes, ya disminuyó ese brazo de palanca tan grande en el glúteo máximo y todas las inserciones tendinosas se hicieron más proximales a nivel del fémur. Esto a través de controlar la rotación de la pelvis durante la marcha. Los homínidos tienen una rotación de 60 grados aproximadamente durante la marcha para la zancada y nosotros alrededor de solo 8 a máximo 20 grados. Entonces estabilizaba la marcha el papel del tendón tan proximal y aparte de eso, lo que hacía es que perdimos brazo de palanca, pero ganamos una velocidad de contracción. ¿Esto con qué características? Mejorar la velocidad de la marcha y hacerla un poco más eficiente, porque controlamos todo ese balance del tronco y la rotación de la pelvis en la marcha. Entonces, estos son los papeles del glúteo medio tan importantes, pero a la vez, cómo hicieron que esos tendones terminaran insertándose en esa posición. Ya mirando en la exposición anatómica, vemos que esas grandes masas musculares, aquí este es un video compartido y agradecido al doctor Johnny Márquez en el Laboratorio de Anatomía de la Universidad de Antioquia, vemos como las grandes masas musculares terminaron insertándose en una zona muy pequeña, en una zona
para el brazo de palanca que tiene tan potente en la marcha y el papel tan grande que es mantenernos a nosotros en la estabilización del tronco, es un área relativamente pequeña en la cual el tendón del glúteo medio comparte 3 áreas de la inserción desde la faceta lateral del trocánter mayor en porción anterior, media y posterior, y el glúteo menor comparte la faceta anterior del trocánter mayor en la porción larga. La porción corta está en una inserción a nivel del hilo capsularis, pero pues no nos afana tanto en este momento para el estudio. Ya hondando en la mezcla de todo el compartimiento y el estadio periarticular, también esta es una imagen del laboratorio y compartida por el doctor Johnny, vemos cómo este espacio peritrocantérico se parece muchísimo al espacio subacromial del hombro que vemos a mano derecha. Entonces nosotros vemos cómo ese glúteo medio está con tanta presión por la banda ilotibial y tiene una inserción muscular y tendinosa a nivel del trocánter mayor muy similar a la que tiene y comparten el húmero. De ahí que la fisiopatología pues también vaya a ser un poco similar. Dentro de los mecanismos de lesión, el primero en describir la lesión de los rotadores de la cadera, y se describió así como la lesión del manguito rotador de la cadera, fue Bunker y Callan en 1997, en los cuales describieron que el promedio de 25% de mujeres y el 10% de hombres de edad media, alrededor de los 35 a 50 años, podrían tener alteraciones en la inserción del glúteo medio y menor, produciendo dolor y limitación en la marcha. Esos patrones eran muy similares a la lesión del manguito rotador por tendinopatías ya degenerativas y sobrecargas, y comenzaba desde la región anterior, desde la cabeza larga del glúteo mínimo, metiéndose hacia la faceta lateral, como vemos acá en la estructura tipo B, desde la región lateral e inferior, ascendiendo hasta la región finalmente más superior y posterior del trocánter mayor. Entonces la lesión empieza desde adelante, desde un poco más abajo y lateral, ascendiendo hacia la región posterior. Y este estudio interesante cadavérico de Su mostró fue que también a nivel del manguito rotador de la cadera y del glúteo medio específicamente, había una zona de cara articular, que es la zona profunda, y una cara del lado bursal, que es la zona superficial, encontrando más del 45% de lesiones que comenzaban desde el lado profundo o desde el lado articular hacia el lado bursal del tendón. Un estudio interesante también en cuanto a cómo la microvasculatura en esa zona, que ya les voy a mostrar acá dos, del doctor Johnny Márquez, delimita una zona en la cual hay más disminución en la microvasculatura y en la cual existe la posibilidad de que la sobrecarga por tensión de ese glúteo en esa área tan pequeña vaya a producir el desgarro y finalmente la lesión. Llegó a la conclusión de que puede ser o tener implicaciones en la cicatrización y afectar el potencial de curación de cualquier lesión que se hiciera con reparación tendón-tendón en esa zona. Dentro de la clínica de diagnóstico, pues tenemos que todas las lesiones del glúteo comienzan o se caracterizan por un dolor lateral, nuevamente una similitud a las patologías del hombro, un dolor más de predominio nocturno relacionado con el apoyo sobre la carga de esa extremidad en las rotaciones. El paciente puede cursar con una limitación en la estabilización de la pelvis y el tronco en la bipedestación, y puede haber una limitación en la extensión en la marcha. En casos ya muy avanzados puede haber una atrofia muscular del glúteo medio y del glúteo mayor, y va a disminuirse un poco la velocidad en la marcha avanzada. Los seres humanos en promedio tenemos una velocidad de 4 kilómetros por hora, y estos en marcha precoz podemos tener hasta 10 a 12 kilómetros por hora, y esta marcha precoz es la que va a producirse o sea, va a ser limitada por las lesiones tendinosas. Nuestro diagnóstico diferencial se tiene que hacer con todas las patologías laterales de la cadera, es decir, cadera en resorte externa, bursitis trocantérica o incluso algunos tendinitis de fascia lata. Entonces son las causas que nos hacen pensar. Dentro de los hallazgos clínicos, el signo de Trendelenburg tiene una sensibilidad del 72% y una especificidad del 76% para lesiones de glúteo medio. Es importante valorar el mecanismo abductor tanto en posición de cúbito lateral como en la posición de bipedestación y durante la marcha, porque en estos pacientes no todas las lesiones son tan masivas que presenta una clínica florida de una disminución de la abducción. Hay pacientes que presentan un síndrome que es el denominado el signo del Trendelenburg tardío, que es después de 30 a 60 segundos. El paciente puede presentar una debilidad de ese glúteo medio y puede presentar el desbalance del tronco solo en el momento de la bipedestación, después de esa fase del apoyo o de la marcha. Ya dentro de la imagenología, pues una radiografía de elección es una radiografía anteroposterior de la pelvis, inicialmente para hacer el estudio, en el cual vamos a descartar patologías intraarticulares, y también vamos a encontrar algunos hallazgos
digámoslo así, como diagnósticos diferenciales de la lesión del manguito rotador y algunos signos indirectos de lesión del glúteo medio y del glúteo mínimo, como son estas calcificaciones a nivel de la tuberosidad mayor, que pueden progresar inclusive como vemos, o estar presentes ya en algunos casos de pacientes con reemplazo total de cadera. Existen ya estudios en los cuales evidenciamos que alrededor de un 20% de pacientes sometidos a un reemplazo total primario de cadera ya tienen patología tendinosa a nivel de glúteo medio y glúteo mínimo que son sintomáticos, y esto pues puede alterarnos un poquito el resultado y la satisfacción del paciente con el solo reemplazo si no tenemos en cuenta esta patología. Dentro de los hallazgos ya de extensión imagenológicos, la ecografía tiene una sensibilidad del 79%, pero un valor predictivo positivo cuando tenemos un buen ecógrafo y un buen radiólogo ya determinado a esto, buena experticia en determinar los casos que definitivamente tienen una ruptura importante. La resonancia tiene una especificidad del 95%. El mejor corte para visualizar esto es un T2 de un corte coronal, en el cual vemos nosotros la hiperintensidad que existe en la zona de la inserción del glúteo medio. Y si queremos ver más glúteo mínimo y glúteo medio en la región de pacientes que son con patología todavía un poquito insidiosa, el corte axial nos va a permitir ver esa zona precisamente que es donde comienza toda la lesión. El doctor Davis, tengo este artículo interesante que está en la JBJS, en el cual desde el 2013 ya estableció una similitud de la lesión del manguito rotador de la cadera al manguito rotador del hombro, y en el cual también estableció o quiso proponer una clasificación en la cual se hable de las lesiones de grado 1 y 2 cuando ocupan de menos del 50% de la faceta lateral del trocánter mayor, una lesión grado 3 cuando ya ocupa un 75% y está entre las 11.35 a 2.25 del trocánter, y una lesión que ya se denominaría ruptura masiva cuando toda la faceta lateral y parte de la tuberosidad de la faceta superior está totalmente expuesta. Ya en mapeo tridimensional, en ese mismo artículo, pues los autores encontraron, primero, que la lesión también ocurre más en la zona R3, R4, que en las zonas más anteriores del trocánter mayor, en aquellos que tienen tendinopatía, preservando y conservando un poquito más la región posterior y superior del trocánter, lo cual muestra un poco más que la fisiopatología de nuevo va de adelante hacia atrás en ese tipo de ideas. Dentro de las técnicas del tratamiento, entonces, todo paciente con clínica de trocanteritis, entre comillas, o de dolor de la cara lateral de cadera, pues tenemos que sumarle a la clínica. Ya vemos otra patología muy interesante como la que puso el doctor Aranzazu, que tiene una clínica un poco distinta. Esto lo vamos a complementar con hallazgos en la imagenología y sugiero más la resonancia, que es la que nos aporta un poquito más de especificidad, y vamos a diagnosticar lesiones parciales en las cuales la clínica no está en Florida, a las cuales le podemos someter un manejo médico de estiramiento de la cintilla ileotibial para disminuir un poco la presión de ese espacio peritrocantérico, estiramiento de glúteo, cambiar un poco la actividad física minimizando la carga. Una de las características de este dolor es que se ocurre mucho al descenso de escaleras, no tanto al ascender, sino al descender. Entonces, empezar a minimizar todo eso con el paciente, hablar del uso de bastones, actividad física que se pueda, infiltraciones dentro de la literatura, como sabemos nosotros en tendinopatía ya no está tan declarada, uso de plasma rico en plaquetas u ondas de choque, todavía está como en duda, no tengo evidencia todavía suficiente para exponerla acá y darles un concepto favorable hacia ellos o no. Si el paciente mejora, perfecto. Si el paciente no mejora o si tiene una lesión ya con una clínica florida de la pérdida del glúteo medio y el mecanismo abductor, que es una lesión tipo 3 o 4, ya proponemos de pronto un procedimiento quirúrgico. Y dentro del procedimiento quirúrgico, como todas las técnicas, tenemos vías abiertas o vías artroscópicas. Dentro de vías abiertas, el mejor manejo es el mini open con una incisión muy similar a la expuesta por el doctor Aranzazu en los pacientes con cintilla ileotibial. Aquí lo más importante es hacer una bursectomía ampliada, y después de la bursectomía, como vemos en la segunda imagen, ya estamos preparando el trocánter mayor con una gran escarectomía para hacer finalmente una sutura de anclaje con suturas de 5.5 y hacer una doble fila. El desenlace de este estudio que presentó el doctor Narrea y el doctor Bonel, lo que proponen es mirar el tren del emburo y el dolor, porque es muy difícil valorar las escalas por las otras patologías concomitantes, de 70% de pacientes que tenían el tren del emburo positivo bajó a un 0%, y la satisfacción del paciente en cuanto al dolor por la insuficiencia del glúteo medio y el signo clínico de la cojera en la marcha disminuyó a un 0%, están totalmente satisfechos. También el doctor Davis recomienda realizar en lesiones grado 3 o 4 tipo mini open
por la dificultad que hay para, de acuerdo a la degeneración grasa que tenga el tendón y a la retracción del glúteo medio, el descenso por vía artroscópica. Esto ya depende pues más de pronto de la técnica que podamos utilizar y con la cual estamos familiarizados. Entonces vemos que hay una opción en los pacientes de retraerla a través de doble fila por ese mismo mini open y hacer una sutura de anclaje teniendo en cuenta, importante esto, la preservación del nervio glúteo superior en el momento de hacer la liberación de la cara bursal. Al hacer la bursectomía y la resección de ese compartimento podemos lesionar ese nervio y producir la atrofia asociada del glúteo que nos descompensaría el procedimiento de la tendinosis otra vez. Y es importante, como decía, en lesiones grado 3 o 4, pues pensar de pronto en este tipo. Ya para artroscopia, importante contar con todo el equipo, como este que tenemos acá pues, en la Foscal, y la idea es que en todas las instituciones donde querramos ejercer la artroscopia de cadera tengamos una buena mesa de tracción, buen protector, buen equipo de intensificador de imágenes asociados. Esta técnica para la liberación o la sutura, reparación, perdón, del glúteo medio se puede hacer a través del decúbito supino por abordajes convencionales, el abordaje anterolateral y posterolateral, y un abordaje anterior accesorio, además de un superior accesorio de acuerdo a la deformidad y a la lesión que tengamos, de acuerdo al tipo de lesión, perdón, en grado 3 o grado 4. Llevamos estos pasos, siempre identificar el intervalo entre el glúteo menor y el glúteo medio, debridar siempre el lado bursal. Aquí les presento una técnica que es la más sencillita, que es empezar fuera adentro, empezando por el lado bursal, preparando luego el trocánter mayor, con la escarectomía, posicionar los anclajes y luego hacer la configuración en doble fila para la sutura del trocánter. Hay otra técnica que es la técnica dentro-fuera, que es un poquito más dispendiosa, y es tomar el tendón desde la parte intraarticular y trabajar todas las suturas de allá. Es un poquito más compleja para empezar. Aquí les presento un signo de la burbuja, que es un signo en el cual nosotros primero podemos diagnosticar desde el lado bursal la lesión y podemos ubicarla un poquito más, insuflando con una aguja desde el trocánter mayor, alrededor de 20 centímetros. Cuando tenemos la lesión, vemos nosotros que el tendón se distiende totalmente y se forma una burbuja, y clínicamente, pues aquí podemos verlo también cuando ya se instila ese líquido entre la unión de la faceta lateral del trocánter mayor y el glúteo medio. Ya no me corrió, pero ya lo vieron ahorita. Se produjo una burbuja, que es la que nos muestra que efectivamente hay una patología. Perdón. A ver si ahí sí ya. Ahora vemos cómo se distiende totalmente el tendón del glúteo menor, del glúteo medio, perdón, y se muestra la lesión. Después de eso, pues ubicamos el intervalo entre la porción larga del glúteo menor y el glúteo medio, y ahí podemos proceder finalmente a la lesión. Aquí tenemos otro video cortesía del doctor Johnny Márquez, en el cual vemos ya la lesión del manguito por el glúteo medio totalmente denudado. Se hace una escarectomía de todo el trocánter mayor en la faceta lateral. Esto con aras de mejorar un poquito más la integración después del tendón al momento de hacerlo. La fijación en la porción más anterior y más lateral de acuerdo a donde tengamos nuestra lesión en el trocánter mayor. La aplicación de la sutura de anclajes y finalmente el cierre con la doble fila del tendón en el manguito. Ya comprobando que hay cierre completo de la lesión del glúteo medio, lo que tenemos que hacer es un movimiento en ABD y en rotación externa e interna para mirar que la reparación ha sido completa y que el tendón tiene una buena excursión dentro de ese espacio peritrocantérico. Dentro de los perlas o las recomendaciones, primero siempre está el uso del signo de la burbuja para plantar desde el lado bursal, no romper precisamente un poquito más el glúteo medio al momento de hacer el abordaje, y no incrementar precisamente el tamaño de esta lesión. Y la ventaja de esta técnica artroscópica, la verdad es que es mínimamente invasiva, y lo que hablamos en cuanto a estas técnicas que afortunadamente van a disminuir la lesión de los tejidos blandos, el único riesgo es una reparación insuficiente o incompleta, por lo cual en una tipo 4 solo con buena experticia pues se recomienda hacer. Ya para llevar a la casa, los glúteos medios tienen una relevancia máxima en la actividad más física que es más frecuente del ser humano, que es caminar. La clínica, junto con los estudios de extensión, aporta un diagnóstico muy preciso, y las técnicas quirúrgicas disponibles, sea por vía abierta o por vía artroscópica, tienen una alta satisfacción con resultados funcionales excelentes si sabemos diagnosticar muy bien el caso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, John, por tu buena presentación. Muy claro
desde la anatomía hasta el diagnóstico y el tratamiento. Deja de compartir, por favor. Y vamos ahora, le va a tocar escucharme a mí, que voy a hablar acerca de la rotura proximal de los tendones isquiosurales. El origen proximal de los isquiosurales es una de las patologías que se puede presentar en los deportistas y aún en personas no deportistas. Y se habla que la avulsión proximal se puede presentar hasta en el 12% de los casos, con una incapacidad prolongada, y hasta en una tercera parte de los casos puede haber una recidiva de la lesión. En este trabajo hecho en Alemania mostraron cuál eran el tipo de lesiones más comunes que tuvieron que operar, y miren cómo la tipo 5 descrita por ellos, que los números no los especificaron en su descripción. 66% tenían avulsión tendinosa con retracción y 27% tenían avulsión tendinosa sin retracción. Perdón. Y que definitivamente el mayor compromiso es el compromiso de los tres tendones, semimembranoso, bíceps y semitendinoso. El movimiento pues en el que se presenta generalmente es en un movimiento en el que hay compromiso, actuación de músculos agonistas y antagonistas en carreras de velocidad alta, y lo que se presenta específicamente es una flexión forzada de la cadera con una extensión de la rodilla, y esto lleva a una tensión en la parte proximal en la inserción y se puede presentar en una forma aguda o crónica. Estos es de los trabajos que hemos hecho en anatomía con Francisco Monsalvi, con Juan Carlos Gómez, mirando cómo son estas estructuras anatómicas. Vemos semitendinoso y bíceps que vienen en un tendón conjunto, el semimembranoso por la parte medial. Este video que nos mostró ahorita, nos mostraron ahora mostrando la parte del espacio subglúteo, lo que nos va a mostrar algo el profesor Bernardo Aguilar ahora, y mirar aquí el isquion en donde se insertan entonces estos tendones y su cercanía con el nervio ciático. Entonces, cuando vemos esta disección, vemos que el nervio ciático cabalga sobre el cuadrado femoral en la parte posterior, y en el isquion tenemos estos tres tendones, que ahí estaríamos confundiendo cuál es el más lateral, que esta es la zona lateral. Y si hacemos la rotación del tendón conjunto del bíceps y del semitendinoso, vemos que el semimembranoso es el que está en la porción más lateral del isquion y está en más contacto con el nervio ciático. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esta lesión? Pues lo que ha sucedido siempre con las lesiones musculares: el calentamiento inadecuado, una disminución de la fuerza muscular con una flexibilidad disminuida. El core, sabemos que el core es la musculatura tanto abdominal como del dorso de la espalda y lumbar se contraen antes de cualquier movimiento. Si esto está debilitado, nos lleva a que haya riesgo de lesiones distales. La deshidratación y la lesión previa aumenta el riesgo de 2 a 6 veces de presentar nueva lesión. Y una patología que es el pinzamiento isquiofemoral, una disminución entre el espacio que hay entre el trocánter menor y el isquion. Cuando está por debajo de 9 milímetros está disminuido, y puede favorecer entonces que la mitad de estos individuos puedan tener aquí una mala inserción con ruptura en el sitio de inserción de estos tendones en el isquion. Clínicamente entonces el dolor es en la parte proximal del muslo, que se va a aumentar en la forma aguda durante la actividad. En la forma crónica empiezan a quejarse de esa parte en la nalga del dolor y a señalar el punto de la molestia, que puede haber molestias al caminar, al intentar levantarse de una silla, y puede haberse entonces en casa en forma crónica presentarse cicatrices que, como vimos, es la cercanía del nervio ciático y pueden atraparlo. Esta es una de las pruebas que se hacen, la prueba de resistencia al talón del pie contrayendo hacia atrás. Inmediatamente el paciente señalará el sitio de dolor en el isquion, en la parte proximal. Esta prueba descrita también en la misma forma similar, haciendo extensión de la rodilla y forzando estos isquiosurales en extensión, mostrando entonces el sitio de dolor en la parte isquiática. Y esta prueba de hacer la extensión suave de la rodilla, el paciente que tiene síntomas señalará entonces el punto de dolor también en la misma zona. Esta prueba fue modificada a hacerla en forma brusca y súbita, que puede llevar a que le mienten la madre a uno, porque el dolor es bastante agudo en el paciente. En el diagnóstico diferencial de esta patología estamos hablando de un dolor posterior. La persona más sabia en esto aquí en Colombia y en el mundo, que sabe mucho de esto, el doctor Bernardo Aguilera. Todas estas patologías que puede haber alrededor de la cadera nos pueden llevar a síntomas confusos de dolor, compresión del nervio, bursitis isquiática, síndrome de pinzamiento,
compresión del nervio ciático por el músculo piramidal en el espacio subglúteo. Entonces hay muchas patologías que debemos tener en cuenta que pueden llevarnos a un diagnóstico equivocado. Las imágenes diagnósticas nos ayudarán. La radiografía simple, pues obviamente mirar si hay imágenes de pinzamiento en la cadera o no. Lo que nos insiste el doctor Bernardo de los problemas de anteversión o cambios en la versión femoral y acetabular. Y en los casos traumáticos, si hay una avulsión de la tuberosidad isquiática, que es el sitio donde ellos se insertan. En la ecografía también podemos ver la presencia de edema debajo de la tuberosidad y la parte íntegra del músculo en la parte más distal. La ecografía se usa más, no tanto en el diagnóstico agudo, sino en el seguimiento de estas personas para ver cómo ha sido la evolución. Y definitivamente la resonancia magnética es la que nos hace el diagnóstico. Es una resonancia magnética normal, mostrándonos el trayecto del nervio ciático, la inserción del semimembranoso en la tuberosidad isquiática, en la vecindad de este semimembranoso con el nervio ciático, el tendón conjunto acá entre bíceps y semitendinoso, perdón. Y cuando empieza a ver la lesión, entonces ya empezamos a ver imágenes. En el lado izquierdo vemos una inserción normal, en el lado derecho vemos cómo hay un espacio que se ha llamado el signo de la hoz, que es esta claridad que vemos aquí por este defecto en el sitio de inserción de estos tendones sobre la tuberosidad y que puede verse en forma más grande de acuerdo al número de tendones que se hayan comprometido y con un hematoma que se va presentando distalmente a la lesión. Y cuando hay zonas de avulsión, que hay un espacio claro entre el isquion y el tendón, mire la relación con el nervio ciático y la formación de estos hematomas y fibrosis alrededor de él lo pueden llevar a atrapamiento y a síntomas. ¿Cómo se hace el tratamiento? Entonces, en los isquiosurales, los proximales, en general no responden también a la terapia física como si lo hacen más, lo que vemos más comúnmente en los deportistas como en el fútbol y en los que practican otros deportes, estos responden bien a la terapia física. El tratamiento lo vamos a fundamentar de acuerdo al tiempo que hagamos el diagnóstico, al tipo de paciente, obviamente, la edad, el tipo de actividad que realiza y si está comprometido con el tratamiento que vamos a realizar. Entonces, si hay una avulsión de un solo tendón, se considera y se ha demostrado que el tendón roto cicatriza al tendón a los tendones intactos vecinos. Si hay rotura de los 3 tendones, generalmente lleva a retracción, que es generalmente mayor de 3 centímetros y requiere cirugía. Pero cuando tenemos avulsión de 2 tendones, entonces tenemos que decidir. Si tenemos 1 o 2 tendones con retracción menor de 2 centímetros, probablemente hay un paciente que no sea de actividad física fuerte, podemos intentar el manejo conservador, igual que en este tipo de pacientes que son poco activos, con comorbilidades, que no van a colaborar en la rehabilitación. En algunos pacientes deportistas que lo que tienen son tendinopatías y no roturas, entonces eso vamos a hacer un manejo conservador inicialmente, modificando la actividad del reposo, como ya lo mencionaron, se están haciendo la aplicación de ondas de choque, estimulación eléctrica, plasma rico en plaquetas, y el retorno en estos individuos que no tienen una retracción más de que es menor a 2 centímetros, probablemente sea antes de las 6 semanas. También, como mencionamos entonces, el plasma rico en plaquetas, como lo mencionaron con estudios controversiales, lo mismo que las ondas de choque, con esteroides que tenemos, que es más útil en las tendinopatías que en las roturas propiamente, porque pueden retardar la cicatrización, así que hay que sopesar los riesgos en el momento de decidir el tratamiento. Y cuando son 2 tendones o más con una retracción de mayor de 2 centímetros, en lesiones crónicas o cuando ha fallado el tratamiento conservador, se requiere entonces la reinserción de estos tendones, que puede ser con cirugía abierta, con cirugía endoscópica o con mini incisión ayudado con endoscopia seca sin utilización de líquidos. Una de las recomendaciones que se ha hecho a nivel mundial es siempre estos individuos se van a someter a cirugía, tener neuromonitoreo dentro del quirófano, con fisiatra dentro del quirófano, mirando y haciendo estimulaciones para evitar, sobre todo en las lesiones crónicas, el riesgo de lesionar estas estructuras que son el nervio ciático y el nervio femorocutáneo posterior, que son las 2 estructuras que más debemos cuidar allí en este sitio cuando hacemos el procedimiento. Esto es en cadáveres, vamos con los muchachos allá, miren la vecindad de estos tendones con el nervio ciático, hacemos la preparación, buscando escarificando, buscando sangrado, colocamos anclaje y luego hacemos entonces la sutura. Eso es lo que vamos a tratar de hacer entonces en el paciente. Esto fue un trabajo en cadáver. Los trabajos con cirugía endoscópica, pues el doctor Guanche fue uno de los primeros que reportó, no son muchos los reportes, con 3 incisiones,
tratando de llegar allá al sitio. Este es uno de los videos mostrando todas las adherencias que se producen allí alrededor del nervio ciático y del nervio femorocutáneo posterior. Aquí en el sitio de la inserción con un tendón inestable, allí se hace la apertura de la lesión para identificarla. Luego de identificarla se procede a liberar también estas adherencias que hay ahí, cuidando las estructuras nerviosas, como bien lo decimos. Se procede entonces a la colocación de 1 o 2 anclajes de acuerdo al tamaño de la lesión, y con los mismos instrumentos que utilizamos en hombro, se procede entonces a la toma de las estructuras tendinosas y hacer entonces la sutura y ver que finalmente los nervios estén en buena condición. Este es el trabajo de Juan Carlos Gómez con el doctor Hal Martin, con también neuromonitoreo, con cirugía en seco, mini incisión y ayudados con endoscopia seca. Esta es una paciente bailadora de ballet, 16 años, con 4 meses de dolor, no mejoría con ningún tipo de tratamiento, con contractura, acortamiento del isquio y del movimiento isquiosuralis y del movimiento de la rodilla, y se insinuaba esta lesión aquí en el sitio de la inserción de estos tendones en el isquio. Aquí lo vemos más claramente aquí en el lado izquierdo, con la diferencia con respecto al lado derecho. Entonces lo llevamos a procedimiento quirúrgico, como dijimos, con neuromonitoreo. La fisiatra dentro del quirófano, marcamos allí, estamos operando con Juan Carlos esta incisión en la zona glútea, divulsionamos los glúteos en la otra dirección porque el glúteo va en una dirección y la incisión en otro sentido. Separamos los tejidos, verificando entonces con neuromonitoreo que no haya lesión, identificamos que no estemos interviniendo el nervio, miramos la zona donde está avulsionado el tendón sin ser una desinserción completa, preparamos el lecho óseo, lo mismo, hacemos perforaciones, colocamos entonces anclaje, verificamos con intensificador y procedemos luego al paso de suturas. Esto es cuando hacemos la cirugía abierta y colocamos finalmente el brace. Con una ortesis, hay gente que utiliza una ortesis desde la cintura hasta el muslo, nosotros usamos esta, que es manteniendo la rodilla en unos 30-40 grados de flexión, muletas sin apoyo por unas 4 semanas o inicialmente con un apoyo parcial de un 25% solamente. A las 6 semanas se retira la ortesis y hace el apoyo completo y luego se va haciendo el fortalecimiento isométrico progresivo, pero no permitimos el fortalecimiento sino después de la semana 12 y el reintegro o la práctica del gesto deportivo después de la semana 16 y el retorno generalmente después de 6 meses. Esta es la cicatriz en esta muchachita. Cuando las tendones tienen una retracción muy grande, se requiere no es solo esta incisión, sino una incisión más prolongada hacia el muslo para poder identificar la lesión. Esa es la muchacha a los 4 meses, no nos obedeció y se reintegró más rápidamente, pero por fortuna evolucionó satisfactoriamente. Complicaciones, como lo hemos mencionado, las lesiones de los nervios con su alteración sensitiva, debilidad para la flexión de la rodilla y para la extensión de la cadera, la retortura que dijimos que puede ser entre 20 y 30%, y riesgo de infección porque estamos muy cerca de estos sistemas gastrointestinal y genitourinario. Los trabajos hablan de satisfacciones por encima del 75 al 90%. Aquí hay dos trabajos pues, todos los trabajos generalmente con un número poco de pacientes, con mejorías de 58 y 62%, pero en estos otros trabajos tenemos de 91, 75, 75%. Este es el trabajo publicado por Cohen, mostrando con cirugía abierta en 52 pacientes, mejoría funcional en el 75% de los individuos, satisfacción en el 98% y el mejor resultado se obtiene cuando se hace la cirugía temprana. Ese fue el trabajo que presentamos en la Academia Americana en Las Vegas en el 2019, en 19 pacientes. Aquí participamos con Juan Carlos, con Bernardo Aguilera, con Pacho González, que es con quien hemos hecho siempre las disecciones. Encontramos en 14 cirugías endoscópicas, 5 cirugía abierta, mejoría en la escala funcional de Harris y retorno al deporte en un promedio de los 5 meses. Con respecto al retorno deportivo, no es muy claro, pero tenemos que tener obviamente no dolor, disminución de la hiperintensidad en la resonancia magnética y una buena recuperación de la fuerza de los isquios urales con respecto al cuádriceps. Entonces, como conclusión, es una patología que todavía sigue en crecimiento en el conocimiento. La terapia física es útil, pero es menos efectiva que cuando es en la unión miotendinosa. Es mejor el resultado cuando no dejamos pasar tanto el tiempo y hay una lesión significativa con retracción.
los resultados son similares, sin embargo yo abogo preferiblemente por la cirugía abierta y siempre se recomienda el neuromonitoreo para evitar la lesión nerviosa. Esto es lo que pinta esta muchachita. Muchas gracias. Oigamos si hay preguntas o comentarios en este momento. Bueno, entonces a continuación el doctor Bernardo Aguilera, profesorísimo de artroscopia de cadera, que fue uno de los que empezó este procedimiento en Colombia, nos vas a hablar de una patología bien especial que es el síndrome del glúteo profundo. Bernardo ha instruido a muchas personas, no solo de Colombia, sino de aquí de Latinoamérica, en la formación acerca de esta pericia en la artroscopia de la cadera. Muchas gracias, Bernardo, por estar con nosotros y adelante. Hola, ¿me están escuchando? Sí, señor, ahí escuchamos, ahí vemos tu pantalla, ya puedes. Muchas gracias, Johnny, por esta introducción. Y bueno, vamos a, más que una charla magistral, voy a tratar como de dar conceptos, ¿cierto? Y como trucos, porque yo creo que muchas de las personas que están escuchando ahorita me han escuchado esta charla que la doy pues, con bastante frecuencia. Entonces, el primer concepto de lo que la gente llama el síndrome de glúteo profundo y que nosotros ahorita vamos a hablar es básicamente del atrapamiento del nervio ciático, es que el síndrome de glúteo profundo es cualquier atrapamiento de cualquier nervio que esté en el espacio subglúteo, o sea que son muchos nervios, o sea, está desde el glúteo del superior, glúteo inferior, el pudendo, el cutáneo femoral posterior, muchos nervios, pero entonces nos vamos a concentrar en la parte del nervio ciático. Nervio ciático se puede atrapar. El nervio ciático básicamente es el plejo lumbosacro que va desde L4 hasta S3 y se puede atrapar desde su salida, se puede atrapar en la parte intrapélvica, básicamente generalmente por masas, y las más frecuentes son masas de origen ginecológico, porque las más frecuentes son en las mujeres, o en el hombre, ¿cierto? Algunas veces de origen prostático, parece raro, pero aparece. Y por último, en la parte extrapélvica, o sea, en el espacio subglúteo. Y esto tiene una connotación especial porque la pregunta más frecuente, bueno, ¿cómo carajos un atrapamiento, ¿cierto? Una compresión de esto puede dar un dolor localizado? ¿Por qué no irradia? ¿Cierto? Y la respuesta básicamente es porque a lo que se ha llegado, la conclusión que ha llegado es que es un atrapamiento dinámico. Y esto es fácil de entender porque si ustedes ven que este es el espacio subglúteo que se delimita en la parte superior por la escotadura ciática mayor, en la parte inferior por la inserción de los hamstrings, en la parte medial por el ligamento sacro tuberoso y en la parte lateral por la línea áspera. Todas esas estructuras de ahí están en un sitio muy pequeño que cualquier variación anatómica las puede atrapar. Y en el caso específico del nervio ciático, una de las cosas más frecuentes son las adherencias que se causan por estructuras normales, que son unas bandas fibrovasculares que no son patológicas, son normales, sino que con el tiempo se vuelven más estructuradas y lo que hacen es disminuir la movilización del nervio. Y en esta imagen ecográfica que hicimos nosotros de un paciente normal, miren lo que se mueve el nervio solo doblando y estirando el tobillo, ¿ya? Entonces, es muy importante saber que el nervio ciático, cuando usted dobla la rodilla, cuando dobla la cadera, ¿cierto? Necesita una movilización bastante amplia, como lo vemos aquí. Aquí es solo moviendo la rodilla y miren todo lo que se mueve. Imagínense cómo se va a mover cuando usted dobla la cadera. Entonces, si esto lo inhibe, pues va a causar como
como un atrapamiento, como una isquemia, y por eso se produce un dolor local. Y ese es el primer gran concepto que quiero dejar en las personas. ¿Por qué se puede causar? Pues tiene múltiples causas, puede ser traumático, las bandas fibrovasculares, como les nombré, una escotadura ciática muy aguda, que generalmente eso pasa más frecuente en hombres, malformaciones arteriovenosas, retracción del músculo piriforme, retracción del músculo obturador interno. Esta que es un concepto nuevo y que es importante que lo interioricemos y lo metamos en nuestro armamentario, que es la alteración de la movilidad espinopélvica, que no permite la excursión de este nervio en algunos pacientes en donde no se mueve la pelvis cuando se cambia de posición. La salida anómala del nervio ciático cuando sale a través del músculo, o por encima o por debajo. No es muy frecuente, pero existe. Y otras menos frecuentes, como las cirugías estéticas como por biopolímeros. El diagnóstico, como ya lo dijimos, es un atrapamiento dinámico, ¿cierto? Entonces la electromiografía difícilmente nos puede ayudar, generalmente va a salir normal. Tendríamos que hacerla de manera dinámica, pero básicamente no es fácil, necesita equipos especiales y una persona que lo lea, que sea entrenada, entonces no es un buen instrumento. La resonancia magnética, que ocasionalmente podemos ver lo que estamos viendo ahí, que es cuando sale a través del músculo, pero normalmente se ve normal y saliendo por debajo del músculo, entonces tampoco la tomamos básicamente para tratar de saber que no haya una masa comprimiendo también en la parte extraarticular o en la parte intrapélvica, y la clave, que es el examen físico. Lo primero que nos tiene que hacer pensar que tenemos un síndrome de glúteo profundo o algo que está comprimiendo ahí es el dolor a la compresión, en donde por anatomía topográfica es la escotadura ciática. Ahí comenzamos a pensar. Luego tenemos unos test del piriforme, que son un test activo y pasivo. El activo básicamente está con un paciente en un decúbito lateral, donde uno pide que haga rotación externa de la pierna y la hacemos contra resistencia, y si la paciente le aumenta el dolor que nosotros produjimos, es un test positivo. Y el test de piriforme pasivo, que es básicamente sentar a la paciente con una flexión de cadera de 90 grados, colocar la pierna en el sitio de dolor, hacer flexión, aducción y rotación interna, que es la manera de disminuir el espacio subglúteo, y si la paciente refiere que le está doliendo, es un test positivo. Hay un test, como decía el doctor Fonseca, tardío, ¿cierto? Que lo escribió el doctor Policelo, que es decir, mire, eso no va a pasar. Usted tiene que quedarse ahí por lo menos 30 segundos para que el paciente le diga y realmente tiene razón. Con esas dos cosas comenzamos a tener una alta sospecha, pero no diagnóstico. Entonces, no nos sirve la resonancia, no nos sirve la electromiografía. El examen clínico es una cosa que simplemente nos hace sospechar. La prueba terapéutica de comprobación de que hay algo ahí en el espacio subglúteo atrapando es el bloqueo del músculo piriforme en ese espacio. Cuando uno coloca el bloqueo y se le quita el dolor, así sea por un día o por horas, para mí es un test positivo. Si no se le quita nunca, es un test negativo. Se puede hacer con fluoroscopia, ¿cierto? Donde básicamente lo que tratamos es de llegar al músculo piriforme por anatomía topográfica nuevamente. Le colocamos medio de contraste que nos simule el trayecto del músculo y colocamos el bloqueo, y luego 2 o 3 días hablamos con el paciente para que nos digan cómo le fue. Actualmente estamos haciendo esto con ecografía. Les voy a decir más o menos cómo es, porque es un bloqueo que se hace de manera ecográfica muy fácil. Esta es la espina ilíaca posterior
¿cierto? Superior posterior, ahí se evidencia. La línea blanca es el alerón ilíaco, eso que estamos mostrando es el glúteo máximo. Si bajamos, este es el glúteo medio, ¿cierto? Y si bajamos con el transductor a través del alerón ilíaco, va a llegar a un punto de que se abre porque llegamos a la escotadura asiática. Y esa línea curva que ven ahí no es otra cosa que la lámina cuadrilátera del acetábulo. Entonces, cuando llegamos ahí, eso que está en la parte central y que se mueve, porque cuando rotamos la pierna, lo único que se va a mover es ese músculo, entonces nos va a dar una señal de dónde podemos hacer eso. Entonces, por eso este bloqueo es tan fácil, porque con la movilidad todo se queda quieto y es el único que se mueve, entonces podemos llegar fácilmente. Entonces, vemos que cuando hacemos rotación interna, se mueve. Esto que estoy señalando allí es el nervio ciático, que es acintado, que está pegado en la parte, saliendo de la escotadura ciática, por la parte lateral de la lámina cuadrilátera. Entonces, entramos con la aguja, llegamos hasta el nervio, que es fácil de reconocer porque es el único que se mueve, y lo que hacemos es colocar el bloqueo, pero con volumen, y lo hacemos de una manera rápida. ¿Por qué? Porque estamos buscando lo que nosotros llamamos hidrodisección, tratando de que esto no sea solamente una prueba confirmatoria, sino que sea como parte del tratamiento, porque como les voy a mostrar más adelante, ¿cierto? El manejo conservador es el tratamiento inicial como gol estándar. Dos cositas para decir: las infiltraciones no son inocuas. Cuando hacemos un bloqueo de estos, podemos colocarlos intraarterial o intravenoso. Mire la arteria glútea superior, que es bastante grande, y hasta las intraarticulares que se colocan a nivel del cuello. Mire que podemos canalizar estas pequeñas arterias como tal. Y si nosotros colocamos estos anestésicos locales, que algunos son bastante cardiotóxicos, es obligatorio tener lipofundin, que no es otra cosa sino que una sustancia de triglicéridos de cadena media y larga, que son muy afines a estos anestésicos, que nos van a sacar de trabajos en los poquitos casos, pero créame que existen. Este es lo que nosotros hacemos. Este es el cuadro sinóptico, ¿cierto? Cuando el paciente le duele la parte glútea, pues tenemos una sospecha, tratamos de descartar cualquier otro tipo de patologías, hacemos las pruebas que les dije. Si tenemos palpación en la parte glútea, un test de piriforme activo, un test de piriforme pasivo, y una historia de incapacidad de estar sentado por más de 30 minutos, es un paciente que tiene una alta sospecha. Siempre lo complementamos con todos los estudios radiológicos que le hacemos a los pacientes que tienen dolor alrededor de la cadera, y le hacemos un bloqueo. Si es positivo, lo mandamos damos neuromoduladores y lo mandamos para terapia física y hacemos control. Si en el segundo control sigue siendo negativo, los seguimos con más terapia física, y en el tercer control, si no hay dolor, lo damos egreso. Si es negativo, hacemos una resonancia magnética buscando otro tipo de cosas, ¿cierto? Y podemos hacer un segundo bloqueo. Si después de un segundo bloqueo rápidamente va para dolor, devuelve el dolor, es un paciente que sopesamos entrar a tratar de ayudar y a liberar, para luego iniciar nuevamente este esquema, porque el tratamiento de esto no es otra cosa que mantener el espacio móvil, que genera, y el pilar de este tratamiento son las terapias físicas, que muestra un éxito casi hasta el 90%, básicamente con la hidrodisección que les dije y con terapia física. En este 5 a 10% que no ayudan, que generalmente son atrapamientos que ya están muy estructurados, pues tenemos que entrar a ayudarle para luego mantener
a este paciente con estiramientos. Generalmente estos son los portales que se usan, y les voy a decir en una parte muy resumida qué es lo que se hace. Hay una grasa que está exactamente debajo del trocánter, que es donde nosotros llegamos, que está más o menos a 3-4 centímetros de la parte posterior del trocánter menor. Cuando se dice que esta grasa, generalmente aparece el nervio ciático, y este que le estoy mostrando, que es el cutáneo femoral posterior. Tenemos que ir limpiando suavemente, y si vemos algún vasito, coagularlo, porque cuando sangra esto perdemos completamente el campo. Este es una banda fibrovascular que es muy constante, que viene de la glútea inferior. Un truco es quemarlo tanto en la parte proximal con la parte distal, y quemarlo lo suficiente antes de cortarlo. Si usted lo corta, pierde el campo quirúrgico. Pasado esta barrera, que es muy frecuente, lo que sigue es el músculo piriforme, como lo ven ahí. Generalmente, si encontrás solo fibras musculares, no es la causa del atrapamiento. Cuando encontrás de una el tendón, como lo estoy mostrando en esta imagen, es que el atrapamiento es por el músculo piriforme. Y hay que cortar el tendón y ya, no necesitan cortar el resto de fibras. Y el otro consejo es que esos cabos que están ahí no los debriden, porque ahí están a cada lado las arterias, y usted se lleva una arteria de esas y ahí sí tiene un problema grande. Coagúlelos. Es preferible que se vuelvan a pegar, si quiere, a tener este tipo de complicación. Posteriormente de eso, usted comienza a hacer un test con el nervio, lo examina, lo ve, mire, ya tiene vasculatura, y ve qué tanto se mueve. En este paciente lo veía como curvo, y entonces lo que dice, que no es muy frecuente, pero me sirvió como ejemplo, es hacer la tenotomía del nervio obturador interno, que después de que usted examine y ve un nervio muy tenso, lo debe hacer. Una vez usted esté contento, saca todo el agua, coloca, llega con la aguja y coloca un anestésico local con esteroides que disminuyen no solamente la inflamación, sino la capacidad de volver a crear ese espacio real que existe. Otro punto: los pacientes que se abordan en el compartimento posterior tienen muchísimo más probabilidades de hacer extravasación de líquido al compartimento abdominal, y en este trabajo nosotros lo comprobamos, donde los pacientes que se operan en el espacio subglúteo y los que se hacían liberación del nervio ciático eran los que tenían más problemas. Complicaciones, sí, claro. En este estudio de Kazaki revisó 280 pacientes, escogió artículos, escogió 14, y resulta que casi nadie tenía complicaciones, solamente nosotros reportamos complicaciones. Hicimos un trabajo buscando eso y revisando bien todos los pacientes que teníamos, y de 152 pacientes sí teníamos complicaciones, tanto menores como mayores. Teníamos un porcentaje del 5% de complicaciones mayores, y teníamos revisiones bastantes. Hicimos 11 revisiones de 152 pacientes, generalmente los primeros pacientes, y la causa básicamente era que no los movilizábamos tempranamente. Si usted no moviliza tempranamente, nosotros hacemos de un espacio virtual uno real, pues vuelve y cicatriza. Con una modificación del esquema de rehabilitación, casi que solucionamos esto, y ya de hace 3-4 años no tenemos revisiones. En resumen, eso es un problema de movilidad del nervio ciático. La causa más común son bandas fibrovasculares, es más frecuente en mujeres en un 90%. Casi todos los pacientes responden a manejo conservador, solo un 10% hay que hacer liberación. Es súper frecuente, ustedes no saben lo frecuente que es esto. La liberación endostópica actualmente es el gold estándar, con unos resultados adecuados en nuestras manos del 85%, y lo mostramos en un artículo que mostramos.
y sí tiene complicaciones. Es una cirugía de salvamento y las complicaciones van más o menos del 5% y tenemos un 9 a un 10% de revisiones. Siempre en todas las charlas que doy aquí le agradezco a la persona que me enseñó, que me introdujo en esto, el doctor Hal Martin, que fue el que, como digo yo, se inventó el negocio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Bernardo, por esta excelente, insuperable presentación del compromiso del nervio ciático en el espacio subglúteo. De verdad que es muy claro la experiencia que tú tienes en esto y los aportes que has hecho no solo a nosotros, sino en la literatura mundial, ¿sí? Me pareció muy interesante, además, el hecho que hubieras insistido en que los trabajos anteriores no hablaban de complicaciones y tú mostraste las que hubo. ¿Estás escuchando? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, se oye perfecto, Johnny. Ah, bueno. Entonces, que Bernardo insistió en que los trabajos anteriores no hablaban de complicaciones y realmente han aparecido algunos trabajos recientes mostrándonos que algunos trabajos publicados en el mundo, no solo de cadera, sino en ortopedia, les falta como cierto rigor científico y estadístico para mantener y poder concluir lo que concluyen. Pero lo que Bernardo nos enseñó, pues, es dramáticamente espectacular, muy claro, y es una enseñanza que va para que las personas aprendan a identificar bien la causa de la patología y el diagnóstico y proceder luego a un tratamiento, como muy claro lo dijo Bernardo, que se inicia con el tratamiento conservador. ¿Hay algunas preguntas o comentarios que quieran hacer? Andrés, ¿le vas a preguntar algo a tu profesor? No, yo creo que fue suficientemente bien ilustrada la presentación. De verdad que sí, muy clara, muy buena la presentación. Y no sé, el doctor Edgar Clavijo, que lo veo por allí. No, ustedes saben que cadera, nada, pero cada vez me sorprende más ver todo lo que ustedes hacen en la cadera. Yo, francamente, cada vez que veo a Bernardo, algo nuevo se ha inventado. Cada vez veo que profundiza más en la cadera, ya casi que yo va a llegar a la rodilla. No, yo sorprendido de ver todas las cosas que están haciendo ustedes en la cadera y sorprendido de ver que la audiencia, tuvimos más o menos 40 personas, un poco más en algunos momentos. Ya hay mucha gente que está interesada en este tema. Muchísimas gracias a ustedes. Yo no sé si tengan más preguntas, Johnny, o alguna otra intervención. Aquí hay una pregunta que hacen: ¿qué tan frecuente se encuentra la patología de los tendones glúteos en los pacientes diagnosticados como bursitis trocantérica? John. Bueno, no sé si John está... No, la profe. Sí, sí, ¿viste la pregunta? Sí. Es que ahí el diagnóstico. La bursitis trocantérica es un diagnóstico por ahora clínico. Entonces, ¿cuántos pacientes con trocanteritis, entre teoría, van a tener lesiones del glúteo medio? Pueden llegar hasta alrededor de un 10 a un 25%, ¿ya? De los pacientes que tienen dolor en la cara lateral, que en verdad tengan diagnóstico de tendinopatía de esa trocanteritis a una tendinopatía como tal del glúteo medio. Lesión como tal o no de grado 1 a 3, existen diferentes, digamos, porcentajes, pero alrededor de un 10 al 25% se promedio. Correcto. Nosotros acá en Medellín y quisimos hacer un trabajo y lo hicimos en pacientes con bursitis trocantérica de más de 6 meses de diagnóstico con el manejo tradicional que se ha hecho, con rehabilitación, con medicamentos, con infiltración, y le hicimos resonancia magnética después de 6 meses de ese tratamiento a 65 pacientes. Encontramos que había rotura, no había ninguna rotura completa, pero había roturas parciales del tendón glúteo en el 40% de ellos, ¿sí? Entonces eso es algo para tener en cuenta. No significa que todos ellos vayan a terminar en tratamiento quirúrgico, porque muchos de ellos
como el manguito rotador del hombro pueden tener roturas, pero tener una función adecuada y un manejo del dolor que pueda llevar a un tratamiento conservador únicamente. Bernardo, Johnny, ¿algún Una comentario? pregunta. Sí, Johnny, Sí, sí, dime. tenés razón. O sea, yo no tengo las estadísticas, pero viendo los pacientes de nosotros, yo estoy segurísimo de que es muchísimo más de lo que dice la literatura, que dice el 20%. El hecho, hay muchos pacientes que tienen rupturas pequeñas, pero las tienen, que solamente con la tenotomía de la fascia lata y la ursectomía tenemos, porque no ameritan pues hacer otra cosa. Pero yo pienso que lo que voy a encontrar por ahí está, por ahí entre un 30 y un 40, sobre todo en pacientes por encima de 60 años. Yo sé que hay gente que no hace artroscopia en pacientes mayores, yo los hago. Yo sí, todo el mundo sabe que yo tiro para arriba este número, y en esos pacientes es supremamente frecuente. Correcto. Tengo una pregunta. Sí. Yo he tenido un par de casos de pacientes con aplicación de biopolímeros en los glúteos. Yo quiero saber qué experiencia tienen ustedes, pues los que realizan más de esto, porque realmente este par de casos me han parecido unos casos desafiantes, porque son dolores que realmente no sé qué tan buena respuesta tengan a una liberación o a realizar procedimientos endoscópicos para liberar de esta aplicación de biopolímeros. Bueno, Pues póngale yo, cuidado. Bernardo, podemos decirnos su experiencia. El doctor John Fonseca publicó en la revista colombiana un reporte de caso de un paciente que hicimos en Cali, de una paciente con biopolímeros, que afortunadamente el cirujano estético las colocó muy superficial. Hay dos cosas. Estos biopolímeros migran hasta el tobillo, le cuento. Sí, claro. Lo he visto. Cuando el cirujano es muy experto y les mete eso mucho más adentro, por debajo del glúteo máximo, son pacientes muy sintomáticas, son una mala indicación de entrar a liberar esto. Yo ya me he metido y he tenido dos casos que han sido un dolor de cabeza. Entras y encontrás eso por todos los lados. Debe hacer algún efecto mecánico o químico alrededor del nervio, porque a pesar de que vos liberás el cuento, que ves que está lleno de eso, la paciente sigue con sintomatologías. Entonces, después de estos dos casos, cada vez que me llega una paciente de esas, que son muy frecuentes también, sobre todo que tienen hasta chat a nivel mundial que se hablan entre ellas, ¿cierto? Y entre ellos, porque también hay hombres, casi que ese paciente es una indicación para no intentar nada. Ese es un drama. De acuerdo, Bernardo. Yo creo que las dos o tres pacientes que yo vi con esto, pues lo que usé de la palabra fue mamarle gallo, porque realmente proceder con un procedimiento quirúrgico eso no se logra la liberación, por más que usted lo haga, porque es que la infiltración, como lo dijo Bernardo, de esas sustancias es infernal. Realmente eso no se mejora, definitivamente. Bueno, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? De todas formas, muchas gracias a todos por su participación, por haber aceptado la invitación, por habernos presentado muy claramente toda esta patología, y muy agradecido con tener además al doctor Bernardo Aguilera, nuestro profesor estrella en esto, a quien todos lo queremos mucho y que esperamos que nos siga acompañando en los próximos eventos, Bernardo. Y Edgar, muchas gracias a la CAR por darle participación a este tema que realmente está ahí. Como lo dice Bernardo, esto viene creciendo, aunque no se crea, todas esas patologías van en aumento y hay que ir sedimentando claramente su tratamiento. Muchas gracias de verdad a todos. A ustedes, muchísimas gracias, Johnny. Muchísimas gracias, Andrés, a John,
a doctor Niño José María, que por ahí lo veo también, excelentes charlas. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos con este tema. Ustedes saben que la cadera en ACART, la parte artroscópica, pues está cogiendo cada vez mucho más fuerza. Para el año entrante en Cartagena les adelanto que la idea es tener un módulo muy fuerte de artroscopia de cadera. Miraremos a quién traemos, algún profesor internacional duro, y le pediremos ayuda a ustedes para que nos recomienden a quién traer. Gracias a Rubén, creo que Rubén también está por ahí, Rubén Guzmán, que es el artífice de todos estos webinares, el que le mete la ficha, el que está organizando, coordinando todo. No, muchísimas gracias a todos ustedes. Solo me queda recordarles que ya nuestro próximo evento es en Santa Marta. Ahí está en Santa Marta. ¿Quién lo publicó? Muy bien, esa es la invitación. Va a estar espectacular también este congreso. Y allá nos vemos, allá los espero a todos ustedes. Perfecto, muchas gracias de nuevo a Rubén también, que es nuestro coordinador académico que motivó a esta reunión, y muchas gracias a todos los participantes por sus excelentes presentaciones y su experiencia en esto, y nos veremos en la próxima. Bueno, buenas noches y muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Un Buenas abrazo. noches. Muchas gracias, chao. Bueno.